Capítulo 3. Solo un poco de exploración y administración. 2 semanas antes de que la fuerza de expedición llegara a la región especial, los ojos del legado Octavio Nau se abrieron. Lo que entró en su visión fue un techo extraño. Estaba hecho con piedra y tenía objetos blancos brillantes incrustados en él. Trató de mirar a su alrededor para entender cómo llegó allí, pero se dio cuenta de que su cabeza no se movería en absoluto. Luego grabó lo que sucedió antes de que todo se quedara en blanco. Esos monstruos. Tragó saliva mientras esperaba en esto. Trató de mover sus extremidades y su cabeza. No era solo su cabeza, sino que no podía mover todo su cuerpo. Era como si algo estuviera atado alrededor de sus muñecas, tobillos, cintura y pecho. Esta situación incomprensible lo llenó de miedo, y quería gritar, pero algo estaba atascado en su boca, por lo que no podía hablar ni cerrar la boca por completo. Cuando trató desesperadamente de mirar a su alrededor forzando los ojos, una voz habló. «Omi, ¿estás despierto ahora? Los demás aún no han despertado. Pero no te preocupes, estarán despertando cuando llegue su momento». La criatura tenía una voz gutural. Era difícil saber si la voz pertenecía a un hombre o a una mujer. Tenía el cuerpo de un humano, pero la cabeza de un pulpo deformado. Los 6 largos tentáculos retorcidos unidos a su cabeza se extendieron hasta sus muslos. Lo que apareció en su vista inmóvil fue un monstruo repugnante. El color de la piel era blanco lechoso, como la carne cerosa de alguien que se había ahogado. En el cuerpo hinchado y parecido a un cadáver había ropa hecha con cuero negro que apenas cubría nada. La tela se envolvió firmemente alrededor de su cuerpo, como el cordel del carnicero atando un trozo de carne, y podría describirse como nada más que grotesco. Si una belleza lo hubiera usado, hubiera sido atractivo, pero en un monstruo como este, era nauseabundo. En cada mano había 4 dedos palmeados. Tenía uñas largas, con un extraño arte de uñas en ellas. Luego escuchó otra voz. Pero claramente era femenino. La otra hembra se rió mientras caminaba hacia su campo de visión. El legado vio claramente quién era. Era una mujer de unos 20 años, de pelo rubio corto y rasgos delicados, pupilas rojas divididas verticalmente, 2 orejas de gato en la parte superior de la cabeza y una cola que brotaba de la parte superior de su trasero. Su armadura era un top revelador con una falda de batalla corta y 2 alas de ángel de plumas negras brotaban de su espalda. Cucucu. Naie. Nuestro invitado finalmente ha despertado, Naie. Como digas, Clementine-chan. Nuestro invitado finalmente se ha despertado. Respondió la abominación. Este extraño ser heteromórfico volvió hacia él sus ojos blancos y azules sin pupilas. Fufufu, ¿dormiste bien? HFF, 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 HFF. El legado no pudo responder debido a la boca cerrada en su boca. El miedo y el pánico brotaron dentro de él. Atrapado por esas 2 emociones, solo pudo dejar escapar un áspero ruido de respiración. El monstruo tocó su mejilla suavemente como una madre tratando de calmar a un niño asustado. Pero la sensación fría y blanda de la mano envió escalofríos por todo su cuerpo. Habría tenido mucho sentido si el olor acre de la sangre o la carne podrida hubiera llegado, pero la criatura olía a flores fragantes. Esto solo amplificó su miedo. Vaya, pensar que se encogería tanto. No hay necesidad de asustarse. Clementine se sentó en su ingle y se inclinó sobre él. Naie. Hueles delicioso. Ni siquiera sé qué hacer contigo primero. Jugar contigo o simplemente torturarte hasta que pierdas la cabeza. Lo último es más tentador, por cierto. Naie. Los ojos del legado se abrieron como platos. La mirada de los 2 monstruos estaba dirigida hacia la parte inferior de su cuerpo. Por la sensación del aire en su piel, se dio cuenta de que estaba completamente desnudo. Cucucu. Se rió disimuladamente la criatura hinchada. Primero el trabajo, Clementine-chan, luego el placer. Sabes que los seres supremos no tolerarán el fracaso. Nea. Eres aburrido, Neuronis-chan. Pero sí, este es el deseo del ser supremo. Entonces que así sea. Ella lanzó una mirada lujuriosa hacia el legado. ¿Te importa si te pregunto tu nombre? Se golpeó la mejilla con su delgado dedo e inclinó la cabeza mientras preguntaba.
La pose se habría visto bien si fuera una belleza, pero un monstruo que parecía un cadáver ahogado con un pulpo por cabeza solo evocaba asco y miedo. El legado no respondió. El monstruo le sonrió al aterrorizado hombre que solo podía mover los ojos. Los tentáculos cubrieron su boca y su expresión apenas cambió. A pesar de eso, sabía que estaba sonriendo porque sus ojos como cuentas se habían entrecerrado. Clementina se rió entre dientes. Ufufufu, parece que nuestro invitado es tímido. Nae, ufufu. Qué lindo. No seas tan tímido. Neuronist se inclinó sobre él. La yema del dedo del monstruo se deslizó por su pecho como si estuviera escribiendo algo, pero todo lo que podía sentir era miedo que se sentía como si le estuvieran arrancando el corazón. Onee-san te dirá primero sus nombres y los de su hermana. Era un tono de voz seductor y dulce que sonaba como si le salieran marcas de corazón. Soy el recopilador de información especial de la gran tumba de Nazarik, Neuronist. Jeje, y esta linda chica encima de ti es mi asistente y ayudante, Clementine Chan. Clementine saludó y sonrió con una expresión seductora. Es un placer conocerte, Naie. También nos llaman interrogadores. Los largos tentáculos se retorcieron y revelaron una boca circular en la base del tentáculo. En medio de filas de dientes afilados como navajas, salió un tubo que parecía una lengua. Realmente parecía una pajita roja. Clementine usó sus largas uñas para dañar un poco la piel del pecho del legado. Pequeñas gotas de sangre comenzaron a fluir de la herida. El legado estaba absolutamente aterrorizado al ver los juegos sádicos de los dos monstruos. Conocía muchas tácticas de tortura. Incluso había participado en muchos escenarios de tortura. Pero nunca pensó en lo que sus víctimas podrían estar sintiendo cuando los torturadores las estaban torturando. Sintió miedo como nunca antes. Sabía que el imperio atrajo la ira de los dioses sobre sí mismos cuando el emperador envió una fuerza invasora a este mundo. Y rezó a Emery, el dios de la oscuridad, para que su muerte fuera lo menos dolorosa posible y se llevara a ese maldito tonto de Mold con él. Sin embargo, quería vivir. Quería sobrevivir. Quería estar fuera de este horrible lugar. Al diablo con el imperio. Al diablo con el emperador. Solo quiero vivir, suplicó en su alma. Ahora, ahora. Fuiste capturado por nosotros. Cucucucu. Efectivamente. Serás nuestro nuevo juguete. Naie, por favor, entretenos, dijo la mujer rubia juguetonamente. Pero ni siquiera sabes dónde estás. ¿Verdad? Se burló de él la criatura hinchada. El neuronista se rió. ¿Deberíamos decírselo? Naie. Preguntó Clementine. Neuronista sintió y luego se volvió hacia él. Esta es la gran tumba de Nazarik. El lugar donde residen dos de los 41 seres supremos, Ain-sama y Esdeath-sama. Es el lugar más sagrado de todo el reino hechicero. Ainu-soue. Skeft-soue. Sí, Ain-sama y Esdeath-sama. Neuronista asintió. Neuronist y Clementine lo entendieron perfectamente a pesar de su incapacidad para hablar correctamente. Clementine saltó a su lado y comenzó a preparar las herramientas de tortura. Son dos de los 41 seres supremos. Ain-sama gobernó sobre los otros seres supremos en el pasado, y es muy, muy genial. Si lo miras una vez, querrás jurarle lealtad con todo tu corazón y Esdeath-sama hace cumplir su voluntad por cualquier medio necesario. Neuronist hizo una pausa por un momento. Ella condujo a sus ejércitos a través de las trincheras de las líneas enemigas y los aplastó sin dudarlo. Desarrolló un dispositivo de tortura muy bueno, ¿sabes? Incluso me otorgó uno para hacer mi trabajo más fácil. Ufufu. Los seres supremos son verdaderamente generosos con nosotros. Seres humildes. Ella se movió nerviosamente. No, se sacudió como si estuviera avergonzada. Oye, ¿quieres escuchar algo? Los dos son dioses, pero aún permanecieron entre nosotros. No nos abandonaron. Es por eso que siempre nos mantenemos fieles a ellos y rezamos para que los otros 39 regresen algún día. ¿Qué? ¿Dioses? Imposible. Pero pensando en esas criaturas. Si atacamos el dominio de los dioses. Oh, Emery. Sálvanos. Como una niña tímida que juega con su dedo, trazó letras a través de su cuerpo desnudo. Clementine terminó los preparativos de las herramientas de tortura.
Neuronista-chan. Preparé las herramientas. Naie. Neuronist volvió su rostro tentacular hacia él. ¡Qué desafortunado! Ja, hace que mi cuerpo se sienta electrificado. Ara, lo siento. He estado hablando solo de mí. La forma en que su cuerpo se retorcía de alegría recordaba los movimientos de contorsión de un gusano gigante, que se retorcía. No te preocupes por mí. Neuronist ignoró sus pensamientos y continuó. Ahora, ¿debería contarte sobre tu destino? ¿Sabes lo que es un coro? Parpadeó ante la pregunta inesperada. Mirando su expresión de sorpresa, Neuronist asumió que no sabía qué era un coro y explicó. Un coro es un grupo de personas que cantan himnos alabando el amor y la gloria de Dios. Quiero que te conviertas en uno de ellos, junto con todos tus amiguitos. Volvió los ojos con mucho esfuerzo y vio a sus otros soldados atados a las mesas de tortura a su lado. Si eso era todo, entonces no era mucho. No tenía mucha confianza en su canto, pero tampoco era sordo. Pero este monstruo realmente estaba hablando de algo como cantar. No pudo ocultar su malestar que surgió como la marea y miró a Neuronist. Cántanos la melodía de tu sufrimiento. Naie. Dijo Clementine juguetonamente. Así es, un coro. Incluso los tontos como tú que no han jurado lealtad a los seres supremos pueden dedicar sus voces a cantar sus alabanzas. El objetivo es un coro. ¡Ah, qué electrizante! Es la música gospel de Neuronist dedicada a los seres supremos. Un color turbio se extendió en sus ojos repugnantes. ¿Fue porque estaba excitado por sus pensamientos? Sus dedos se movían como gusanos. Fufu, ahora te presentaré a los que te apoyarán en tu coro. Como si hubieran estado esperando en una esquina, varias figuras aparecieron a la vista. Dejó de respirar en el momento en que los vio. Era obvio que eran criaturas malvadas. Era como si los demonios de Hardys de los cuentos antiguos hubieran cobrado vida. Los delantales de cuero negro se ceñían firmemente a sus figuras. Su piel era horriblemente pálida, casi transparente, y las venas oscuras eran visibles como si su sangre fuera púrpura. Llevaban máscaras ajustadas de cuero negro sin aberturas visibles, lo que despertó su curiosidad por saber cómo podían ver o respirar. Sus brazos también eran largos. Tenían unos 2 metros de altura, pero sus brazos eran lo suficientemente largos como para llegar a las rodillas. Cada uno de ellos tenía un cinturón en la cintura, con numerosas herramientas colgando de ellos. Eran 4 en total. Son torturadores. Ellos me ayudarán a mí y a Clementine Chan a ayudarte a ti y a tus pequeños compañeros invasores a cantar una hermosa canción. Una peligrosa premonición. Finalmente se dio cuenta de lo que significaba cantar y luchó por escapar. Sin embargo, todavía no podía moverse. No sirve de nada. No se romperá con alguien de tu fuerza. Lanzarán magia curativa una y otra vez, por lo que puedes tener muchas oportunidades para practicar. Neuronist dijo esto como si le estuviera extendiendo la mano de la misericordia, pero lo hizo en el tono más cruel. Te tiene de Dumus. No hagas esto. Suplicó el legado. Ara. Parece que nuestro invitado no quiere participar en el coro. ¿No crees que eso es bastante grosero de su parte, Neuronist-chan? Naie. MMM. De hecho, Clementine-chan. Es de mala educación que un invitado se niegue a cantar en el coro. Por favor, cántanos tu melodía para los seres supremos. Por favor. Neuronist le habló en voz baja al hombre que tenía lágrimas rodando por sus ojos. Entonces los 6 tentáculos se retorcieron. Escucha bien. Debido a que ellos dos permanecieron, a nosotros, que fuimos creados por los 41 seres supremos, se nos permitió existir. Nuestra existencia misma es para servir a Ain Sama y Esdeat Sama. ¿Crees que mostraremos incluso un pizca de piedad a unos asquerosos ladrones que invadieron los dominios de nuestros dioses? Beth Afterly Ruge WPPH. Este Hilmfet Achispetifien de Sgaun. Lo sentimos mucho, no volverá a suceder. Jejeje, así es. El arrepentimiento es algo valioso. Comenzamos la canción, Clementine Chan. Naie. Empecemos. Espero que duren más que los anteriores. Naie se humedeció los labios. Neuronist recogió una varilla delgada de alguna parte. Al final de la varilla había púas de aproximadamente 5 milímetros de largo. Empecemos con esto.
Neuronist le explicó amablemente cada pequeño detalle al hombre que no entendía nada sobre la herramienta. Mi creador solía sufrir de un pequeño problema llamado cálculos renales. Para rendir homenaje a eso, comenzaremos con esto. Dado que se volvió tan pequeño, no creo que tengamos muchos problemas para colocarlo. Te tiene de Dumus. No hagas esto. Neuronist acercó su rostro al hombre que gritaba al darse cuenta de lo que le sucedería. Vamos a pasar mucho, mucho tiempo juntos. No deberías empezar a llorar porque esto es solo el comienzo. Clementine Chan y yo esperamos mucho tiempo por nuevos reclutas para nuestro coro. Clementine se rió entre dientes mientras su rostro se torcía en una sonrisa anormalmente amplia. Que comience la canción. Naie. Cambio de escena. Ulepianca, Castillo Imperial. Cada día, cientos de señores y nobles visitaban el Castillo Imperial. El imperio usó todo su esfuerzo y recursos para construirlo tan grande y ostentoso como el imperio pudo, mostrando su fuerza a los países aliados, asegurando su lealtad. Después de todo, el imperio impuso su dominio principalmente a través de una demostración de fuerza, no de diplomacia. El castillo siempre fue un lugar ocupado para estar. Senadores, nobles y cortesanos iban y venían todos los días, tratando la política como una tarea. Bajo las reuniones, disfrutarían de deliciosas comidas, elegantes bailarines, juegos de azar, cortejos antes de entablar diálogos. Ese era el ambiente general. Los nobles incluso podrían decidir sobre el despliegue de ejércitos en función de la cantidad de juegos que jugaron. Sin embargo, en la situación actual, este no era el caso. Ahora todos parecían preocupados. Según lo que habían informado las tropas que regresaban, el enemigo ni siquiera era humano. Eran más como demonios con una magia increíblemente poderosa que destrozaba el cielo, resucitaba a los muertos e incluso convocaba a los demonios de Ardi desde su residencia en el inframundo. Según los informes, el campo de batalla era como si los propios dioses se hubieran aliado entre sí solo para castigar al imperio por sus pecados. Todos los senadores y nobles sabían que el imperio estaba lejos de ser perfecto, pero ¿qué habían hecho para merecer tal castigo de los dioses? Nadie lo sabía y por eso tenían miedo. Además, como nadie sabía que podía ofender a los dioses para que hicieran llover tal castigo, no sabían cómo corregirlo. Es por esto que nadie pudo apreciar la buena música, la comida y los bailarines que el palacio ofrecía a sus invitados. Sus estómagos se revolvieron y simplemente no pudieron tomar nada de la comida y la bebida después de leer el informe de las aplastantes derrotas. Después de todo, acababan de perder lo que hizo que el imperio mantuviera su posición dominante entre los países mientras estuvo bajo el reinado del emperador Mold Solegastes, su abrumadora fuerza militar y riqueza. Incluso un niño sabría que estas eran las razones por las que muchos países temían al imperio. Ahora, se podría decir que el imperio ha perdido un brazo. Como los generales y nobles de la corte formaban parte de la expedición, hubo una enorme cantidad de bajas. Con un número tan destacado de muertos, los nobles tenían que pasar el día corriendo de un funeral a otro. El propio emperador acogió la ceremonia con ropas de luto y, sin embargo, continuaron los días de ocio del castillo imperial. Su Majestad, el ejército de la Alianza ha sufrido una gran derrota. Los muertos y desaparecidos han llegado a 60.000. Si incluimos a los que resultaron heridos pero aún pueden reanudar sus funciones, son alrededor de 100.000. Los sobrevivientes del ejército de la Alianza ha regresado a sus respectivos países. Estos números no incluían a los ogros, duendes y gigantes. Los demi-humanos que tenían una inteligencia inferior fueron tratados como caballos de guerra. Al escuchar el informe del ministro del Interior, el Marqués Marcus, el emperador asintió con la cabeza con cansancio, tal como estaba planeado. Los senadores cobardes que tenían miedo después de que sufrimos algunas pérdidas ya no tienen de qué preocuparse. ¿Qué pasa con la otra fuerza de expedición? El senador apretó los dientes antes de responderle a su emperador. ¿Se han ido, mi emperador? ¿Qué? Los ojos del emperador Mold se abrieron. ¿Qué acabas de decir? Se han ido. Los soldados que regresaron hablaron sobre una especie de ejército de dioses. La mayoría de ellos se volvieron locos. El emperador suspiró al escuchar la impactante noticia. Traigan ante mí al sobreviviente de mayor rango. Uno de sus guardias saludó respetuosamente y fue a buscar al sobreviviente. Pero emperador,
el movimiento de los enemigos desde más allá de las puertas es una gran preocupación. Según nuestros exploradores, ambos ejércitos enemigos lograron construir una fortaleza fortificada alrededor de las estructuras. El senador continuó: esto es desconcertante. Pero el imperio ha ganado contra viento y marea antes. El imperio sobrevivirá pase lo que pase, dijo el emperador Mold mientras sostenía su cabeza con su puño y miraba hacia el costado con una expresión aburrida. Perdóneme, Su Majestad. Pero no comparto su opinión sobre nuestra situación. Estoy preocupado. Ya es bastante malo que nuestra primera fuerza de expedición haya sido repelida con tanta facilidad. Pero la derrota de nuestro segundo ejército de expedición fue aplastante para el imperio. Perdimos 2/5 partes de nuestra fuerza militar general. Aún así, no es un problema a largo plazo. La distancia entre la capital y las colinas sagradas de Dalnus y Arnus es grande. Solo usamos esta posición estratégica nuestra para nuestra ventaja. El enemigo tendrá que penetrar profundamente en nuestro territorio para llegar a la capital. Simplemente usaremos la táctica de tierra quemada combinada con ataques a sus líneas de suministro. Ningún ejército puede marchar sin suministros. El emperador continuó: si los enemigos comenzaran a mover sus piezas, todas las ciudades y pueblos que conducían al imperio deberían ser incendiados, los pozos envenenados y la comida incautada hasta el último grano de trigo. Por lo tanto, en medio de la tierra arrasada, ningún ejército podría obtener suministros y, por lo tanto, esto detendría su avance. Con esto, no importa cuán fuerte sea su ejército y sus magos, surgirá una oportunidad para que muestren su debilidad. Si no había forma de buscar suministros localmente, los suministros tendrían que enviarse desde su propio país. Sería una carga sustancial para sus caballos, y la línea de suministro tendría que protegerse contra incursiones ocasionales de bandidos. De esta manera, el potencial de combate del enemigo se vería muy disminuido cuanto más se acercaran a la capital, lo que le daría al ejército del imperio la ventaja cuando peleara cerca de la capital. Si construyeron fortalezas en varios lugares y forzaron a los enemigos a sangrar, los enemigos se desmoronarían gradualmente bajo la presión. Tal era la base de la ciencia militar de este mundo. Haz que los enemigos avancen profundamente en el territorio del enemigo y golpéalos cuando estén cansados. Sin duda, era una táctica fácilmente comprensible y eficiente en cualquier mundo. Sin embargo, las tácticas de tierra arrasada convertirían sus propias tierras en tierra seca y sería difícil reparar el daño. Tales tácticas ignoraron los medios de subsistencia de la gente al robarle su comida y agua, y se perdería el apoyo de la gente. Así, la gente tendría un resentimiento hacia el gobierno que duraría por generaciones. Teniendo en cuenta todas estas desventajas, era difícil emitir tales órdenes políticamente. Sin embargo, los ingresos fiscales disminuirían. Marquis Marcus usó una manera reservada para articular el daño que se le haría a la gente. El emperador solo dijo: "Kampf". Solo cancela algunos desfiles planeados y pospone los planes para la Villa Imperial. Y con esto, el emperador Mold descartó las preocupaciones. Para el poderoso imperio, el sufrimiento del pueblo y la aprobación de los ciudadanos no eran más que detalles triviales. Se habló de Marquis Cassel haciendo un escándalo. ¿Por qué tengo que preocuparme por la cordura del Marqués Cassel? Parece que él y algunos de los senadores están conspirando para declarar el estado de emergencia. El Consejo del Senado podía vetar las órdenes del emperador. El Senado incluso tenía el poder de destituir al emperador. En la historia del imperio, el número de casos en los que los tronos de los emperadores se vieron amenazados por el Consejo del Senado no fue bajo. Kempf, qué interesante. Solo déjalos hacer lo que quieran. ¿Quién sabe? Esta puede ser una oportunidad para reunir a todos esos conspiradores al mismo tiempo. Ordena al Consejo Privado que investigue este asunto. Marcus tuvo una expresión de asombro en su rostro por un segundo, pero aún se inclinó respetuosamente hacia el emperador. El arma del emperador contra el Senado fue el delito de traición. Requirió al Consejo Privado la presentación de pruebas para sentenciarlos. Parece que muchos han dado por sentado el privilegio de ser senador. Parece que es hora de eliminar las malas hierbas. Tanto Marcus como el emperador Mold miraron en dirección a los pasos que golpeaban el suelo de mármol. Todos vieron a un joven acercándose a ellos al final del salón del trono. Llevaba un uniforme estándar de mayordomo con chaleco y guantes blancos de mayordomo.
Uno de sus ojos estaba cubierto con un parche y el otro atenuado con una tenue luz azul. En su apuesto rostro joven, se asentó una expresión blanda e inexpresiva. Casi alcanzó a Moult y Marcus. Los guardias del emperador salieron corriendo de detrás de las columnas de la sala del trono y crearon una pared de escudos ante su emperador. El emperador Moult, a pesar de su sorpresa, aún mantuvo su expresión arrogante y superior. Kampf. ¿Quién eres, muchacho? No recuerdo haberte enviado a buscar. El joven inclinó la cabeza. Sin embargo, el emperador, a pesar de sus largos años de política, no podía leer nada en su rostro anodino. Era una mirada completamente aburrida e inexpresiva. Soy Ciro Rey, el fiel servidor de los seres supremos. ¿Seres supremos? Nunca he oído hablar de ellos, pensó Moult. Kampf. ¿Y por qué estás aquí? No conozco a ningún senador que se llame Ser Supremo. Dijo el emperador con altivez mientras se burlaba de Ciro. Traigo un mensaje del rey hechicero. Ein Soal Gaun, dijo en su tono aún tranquilo y sereno. Nunca he oído hablar de él y su país. Debe ser un gobernante en un pequeño país atrasado si incluso yo, el emperador del imperio saderano, no escuché sobre él. Debe ser un gobernante insignificante. Los ojos del extraño se entrecerraron y desapareció. Los guardias de honor comenzaron a buscarlo. Lo más probable es que se acobardó y se fue. Dijo el emperador de manera burlona. Entonces sintió que alguien agarraba su túnica y lo levantaba en el aire. No pruebes mi paciencia, bolsa de carne. Mis maestros son pacientes, pero no se puede decir lo mismo de mí. No me importa si te burlas de mí. Pero si te burlas de los seres supremos y su dominio, eso significa que te burlas. Mi creador y mis dioses. Dijo en un tono extremadamente frío. Un sudor frío recorrió la columna vertebral de todos. El emperador Moult luchó por escapar de su agarre. A pesar de la delgada estructura de sus brazos. Su agarre era irrazonablemente fuerte. Era como si Gaury the Reaper, el apóstol de Emry, lo estuviera ahogando. ¿A qué dioses sirves, muchacho? Emroy. Ardi. Palapo no Duncan, su expresión de suficiencia se mantuvo. No sé nada de esos seres patéticos de los que hablas. Pero sí se rebelan contra los seres supremos. Serán aniquilados. El emperador solo sonrió mientras luchaba contra el agarre del niño. Uno de los guardias trató de apuñalarlo por la espalda con su lanza. Pero cuando la lanza alcanzó la espalda de sus oponentes, simplemente se rompió en pedazos. El joven miró por encima del hombro hacia su atacante con su expresión aún aburrida en su rostro. Mata a los guardias. Dio la orden con un tono frío y sin emociones. Los guardias comenzaron a colapsar todos a la vez cuando muchos asesinos de 8 filos aparecieron de sus escondites y cortaron las gargantas de los guardias con un simple movimiento. Los guardias se ahogaron rápidamente en su propia sangre. Los asesinos de 8 filos son seres mágicos con forma de cuerpo humano que visten un disfraz de ninja araña negro, que tiene 8 patas que son como cuchillas afiladas. Son capaces de volverse invisibles pasivamente y pueden suspenderse en un techo como un murciélago. Cada una de sus 8 patas les permite pegarse al techo, unidas con una navaja. En el momento en que saltan hacia su presa, podría lanzar 8 ataques simultáneos. Su habilidad es matar a sus presas con un solo golpe en la cabeza. Los ojos de Marcus y del emperador se abrieron al ver a sus veteranos guardias de honor asesinados tan fácilmente por las criaturas que aparecieron repentinamente. Ciro arrojó a Moult a su asiento y luego arrojó junto a su cabeza un cuchillo. El cuchillo arañó la cara de los emperadores, casi sin darle en el ojo. En el extremo del cuchillo había un sobre. Empezó a alejarse mientras sacudía sus guantes blancos. El sobre contiene un mensaje y las demandas del rey hechicero. Obedece y sobrevive. Resiste, e incluso tus dioses patéticos mencionados anteriormente no podrán salvarte de la ira de los seres supremos. Volvió a mirarlo con su cara aburrida. Recuerde. Podemos comunicarnos con usted y cualquier persona que ama en cualquier momento y en cualquier lugar. Con eso, él y las criaturas detrás de él desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. El emperador comenzó a masajearse la cara mientras inspeccionaba el mensaje. ¿Qué hacemos ahora, Su Majestad? Cuando Moult leyó el mensaje, apretó los dientes.
Duplica las guardias alrededor del palacio y las patrullas en la ciudad. Coloca una gran recompensa por la cabeza de ese chico. El marqués Marcus inclinó la cabeza con respeto. De repente, una voz clara como una campana atravesó el aire tranquilo del palacio. Su Majestad. La persona irrespetuosa que apareció ante el emperador fue la princesa. En otras palabras, una de las hijas del emperador. Tenía cabello vermellón como llamas y piel de porcelana blanca que se acentuaba con su vestido de seda blanca. Arrodillándose sobre una rodilla, mostró una etiqueta cortesana impecable. Mientras irrumpía en la sala del trono, vio los cuerpos alrededor del trono. Ella jadeó. ¿Qué pasó, Kampf? De alguna manera, uno de los asesinos enemigos logró colarse en la cámara e intentó asesinarme. Afortunadamente, mis guardias lo persiguieron antes de que pudiera terminar su trabajo. Su Majestad está bien. Pina preguntó en un tono preocupado. Estoy bien. Mi atacante era un profesional, pero incluso él no podía tener ninguna posibilidad contra mí. Afortunadamente, era joven e inexperto. El emperador Molt sonrió amargamente. El marqués Marcus lanzó una mirada preocupada a su emperador. Esto no es un juego. El imperio ahora está teniendo una emergencia, y usted casi ha sido asesinado. ¿Qué ha hecho Su Majestad para frenar este problema? Su Majestad se está volviendo senil. Palabras tan agudas surgieron de su hermoso rostro. La lengua de la princesa estaba afilada como siempre. Su Alteza, ¿qué asuntos urgentes tiene que irrumpir en las cámaras de Su Majestad?, le preguntó Marcus. Si la tercera hija del emperador, Piña Colada, se quedara quieta con una sonrisa en el rostro, parecería una excelente obra de arte. Sin embargo, se dice que su lengua afilada hizo que los hombres débiles se desmayaran, una habilidad infame en el imperio. Obviamente, se trata de los bandidos que ocupan Arnus y Dalnus Hill. Parece que hasta el día de hoy los dos lugares sagrados todavía están bajo su control. No podía imaginar que Su Majestad todavía se sentaría con una postura tan relajada después de escuchar lo que sucedió con el ejército aliado. Marqués, ¿ha informado de los hechos a Su Majestad? Su Alteza, ciertamente di el informe. El ejército de la Alianza sufrió grandes pérdidas, pero se defendieron valientemente contra la invasión enemiga del continente Falmart. Gracias al valiente ejército de la Alianza que sacrificó sus vidas en la batalla, el enemigo ha recibido daño tanto físico como psicológico y están temblando de miedo ya que han construido fuertes en pánico, escondiéndose dentro como osos hibernando. Tales enemigos no son una amenaza para nosotros en absoluto. Después de escuchar las palabras del marqués Marcus, Piña respondió con un "Yamf". ¿Y qué pasa con la otra fuerza invasora? ¿Qué planea hacer Su Majestad con ellos? Todo está bajo nuestro control total. Molt le aseguró, ya no soy un niño, sé que así es como se les transmiten las cosas a los niños, pero convertir la derrota total de no uno, sino dos ejércitos en victoria es algo inaudito. Es la verdad, el emperador parecía aburrido por esta conversación pero, en el fondo, estaba preocupado. Así que vas a sacrificar la verdad y pintar los libros de historia con tus mentiras. Incluso si lo pones así, no puedo responder. Molt desestimó su reclamo. Astuto cortesano. ¿No están las colinas sagradas de Arnus y Dalnus todavía bajo el control total del enemigo? ¿Se defendieron con éxito? La verdad es que el pie de la colina está lleno de cadáveres. Es cierto que sufrimos algunas pérdidas. El emperador miró hacia un lado con una expresión aburrida. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? El marqués Marcus se hizo el tonto mientras le explicaba los proyectos como el reclutamiento de nuevas tropas y su entrenamiento. Piña chasqueó la lengua molesta ante las palabras de Marcus que cualquier persona relacionada con el ejército sabría. ¿Cuántos años crees que tomará? Podrías asegurarte de que las dos fuerzas invasoras se sentarán en silencio y esperarán. Su Alteza. Soy consciente de eso. Pero actualmente, todo lo que podemos hacer es seguir los pasos de reclutamiento, entrenamiento y reconstrucción del ejército. Incluso los estados vasallos han perdido sus tropas. Incluso si se formara otro ejército de la Alianza, el tiempo necesario para que se hiciera realidad sería proporcional a la fuerza nacional. Incluso si los otros países reconstruyeran sus ejércitos más tarde que nosotros, tarde o temprano nos alcanzarían. Al escuchar esto, Piña exclamó asombrado, sería imposible defenderse de los invasores si esperamos tanto. Suspirando,
El emperador Molt levantó la mano para detener sus disputas. Basado en sus observaciones, Piña tenía la tendencia de causar disturbios. Los que no tenían responsabilidades eran así, siempre criticando pero no tenía sugerencias constructivas. Incluso si hubieran hecho sugerencias, todo era una ilusión que no respetaba las tradiciones y el estatus social de los demás. Si alguien expresara objeciones en su contra, responderían preguntando, ¿qué harías entonces? Por ejemplo, la única solución ahora es seguir los pasos que dijo Marquis Marcus. Ganar tiempo para eso dependería de la diplomacia. Para lograr eso, el plan del emperador de reunir las tropas del país vasallo y eliminarlas de una sola vez tuvo éxito. El emperador resignado se encogió de hombros y le dijo a su hija, «Si lo dices así, Piña, tengo algo que decir». Sí, Su Majestad. Con respecto a los enemigos en las dos colinas sagradas, la información que tenemos en nuestras manos en este momento es muy limitada. ¿Por qué no vas a comprobarlo? Yo. Sí. Todavía estamos reconstruyendo el ejército del imperio, por lo que nos faltan exploradores y no podemos sacarlos de nuestro ejército permanente. El alistamiento y entrenamiento de nuevos reclutas necesitará tiempo, como dijo el Marqués Marcus. Las únicas tropas que son libres y están entrenadas adecuadamente sería su orden de caballeros. Si los caballeros no son sus compañeros de juego para los juegos de simulación, eso es. Bajo la mirada provocadora del emperador, Piña cerró los labios. Para los caballeros, de quienes se burlaron y acusaron de jugar un juego de simulación, aunque se enorgullecían de que se les asignaran misiones, el contenido de la misión era insatisfactorio. Además, ella y su orden de caballeros no tenían experiencia en una batalla real. ¿Podrán ella y sus caballeros completar esta peligrosa misión? El emperador la miró perezosamente. Bueno, entonces. ¿Aceptas esta orden? Apretando los dientes, Piña levantó la cabeza con mirada decidida y... Lo he recibido. Después de que ella dijo esas orgullosas palabras, el emperador Molt respondió ceremoniosamente. Entonces esperaré tus logros. Bien entonces, padre. Me iré. Con eso, Piña Colada le dio la espalda al trono mientras salía del salón. Cambio de escena, en algún lugar del territorio del imperio. Dos figuras paseaban bajo el sol abrasador del continente de Falmart. Su camino conducía cerca del camino en el bosque, por lo que los dos realmente no reconocieron nada del sol abrasador sobre ellos porque el bosque cubría sus pasos. En sombras. Uno de ellos era un guerrero ancho vestido de negro que llevaba una capa carmesí en la espalda con dos enormes espadas de dos manos que colgaban de su espalda debajo de la capa. La otra era una mujer esbelta que vestía un abrigo largo con capucha y debajo un traje blindado de aspecto metálico. De su lado, una ketane colgaba perezosamente. Todos los que vieron a este dúo seguramente dirían que no eran personas comunes. Por su equipo, la postura y la dignidad de los dos, cualquiera podría confundir al dúo con soldados veteranos o mercenarios que ganaron lo suficiente para comprar un equipo tan costoso. Espero que estés usando el anillo de ocultación. Sería bastante desafortunado si alguien nos reconoce. Dijo el guerrero vestido de negro. La mujer a su lado asintió. Lo equipé y activé las medidas antiespía. Para que nadie pueda espiarnos o incluso escuchar lo que estamos diciendo sin nuestra voluntad. Toma esto y actívalo. Así no tienes que estar a mi lado para ser afectado por el efecto de mi nuevo encantamiento antiespías. Momón asintió. Tomó el objeto de la mano de su compañero, lo equipó y lo activó. Habían pasado 2 días desde que el dúo dejó el Fortress Gaun recién construido en el área especial. Desde entonces, simplemente caminaron, con la esperanza de que los dos jugadores pudieran encontrar una nueva aventura y emoción que ambos habían estado anhelando durante mucho tiempo. Ser rey en un reino que no tenía enemigos internos o externos es completamente aburrido. No quedaron desafíos en el reino hechicero. Entonces, ¿qué piensas, Momón-san, acerca de...? El guerrero vestido de negro se volvió hacia su compañero. Bueno, sobre todo este asunto de la puerta. ¿Crees que encontraremos algo interesante en este mundo? Momón se rió entre dientes. No importa lo que encontremos. No podría ser más perturbador que tus extraños experimentos. Oye, mis experimentos no son extraños. Son la base de nuestro futuro. Sí. Por supuesto, impulsarse a sí mismo a través del tiempo y el espacio es para el futuro del reino. Brillante. Simplemente brillante.
dijo Momón en un tono sarcástico. La mujer de piel oscura hizo un puchero. Nunca te aventures, nunca ganes. ¿Recuerdas cuando desaparecimos accidentalmente debido a uno de tus experimentos? La mujer se rió de todo corazón. Sí, eso fue divertido. De acuerdo con el tiempo de tu reino, desaparecimos por solo 1 hora, pero en realidad, estuvimos fuera aproximadamente 1000 años. Momón asintió. Esa fue una gran aventura. Sin embargo, realmente necesitamos retirarnos. ¿Qué quieres decir con eso? Esdeat volvió el rostro hacia él. Nos volvimos demasiado viejos. Después de que Bielzebub tenga la experiencia suficiente, dejaré el trono. La mujer suspiró. Tal vez tengas razón. Ya no somos esos jóvenes idealistas que éramos antes. Me pregunto qué vendrá primero. ¿La locura o la muerte? Oh. Lo siento. Ni siquiera puedes volverte loco debido a tu naturaleza racias. Eres completamente inmune a efectos que afectan la mente como la locura. Bastardo afortunado. Espero que me mantengas en una habitación de goma resistente y una camisa de fuerza fuertemente reforzada si me vuelvo loco. Porque ni siquiera puedo morir de muerte natural debido a la inmortalidad de mi raza. Gra. Entonces irritante, ella se cepilló la cabeza con una expresión molesta. No digas esas cosas. Como tu rey y maestro del gremio, te ordeno que te mantengas cuerdo. Sí, sí. Claro. Lo que sea. Haré lo mejor que pueda, emperador Palpatine. Ella puso los ojos en blanco. De todos modos, ¿qué estás planeando? ¿Quieres retirarte también? Nah. Creo que continuaré con mis experimentos, con la esperanza de que algún día encuentre el significado de la vida. Tengo tiempo, ¿sabes? No puedo morir por medios naturales, y esto es simplemente deprimente. La existencia sin fin es completamente aburrida. Pareció triste por un momento. El guerrero vestido de negro suspiró. No te preocupes. Estoy seguro de que encontrarás algo que haga que la vida valga la pena. Por ejemplo, tal vez finalmente pienses en formar una familia. No empieces con eso, ya tengo suficiente con las constantes molestias tuyas y de Albedo sobre este tema. Estoy bien sola. De verdad. No te preocupes por mí. Trató de repeler la preocupación constante de Momonga que ha perseguido a Momonga desde que conquistaron el Nuevo Mundo. Momón suspiró con sus pulmones inexistentes. Entonces los dos aventureros vieron humo en la distancia entre los bosques. Un hombre aparentemente quemado y asustado salió del bosque. Apenas estaba vivo y quemado hasta el punto en que era casi irreconocible. Por sus oídos, los dos aventureros sabían que era un elfo. Al ver a los dos héroes, el hombre quemado comenzó a arrastrarse hacia ellos lentamente. Los dos guerreros se detuvieron y miraron al hombre quemado con expresión atónita. Los dos, por supuesto, siempre mantuvieron la guardia alta. Esta era la primera regla del aventurero. Siempre prepárate para lo peor porque Mr. Murphy está constantemente observando. Cuando el hombre los alcanzó, los miró. Por favor. Salva a mi hija. Su sencilla ropa estaba manchada de sangre y marcas de quemaduras y en muchos lugares su ropa se había fusionado con su carne. Parecía haber sobrevivido al ataque de un monstruo o mago que usó un ataque basado en fuego. Los dos solo podían entender su idioma porque usaban collares encantados hechos por Esdeat con lenguaje arcano mayor. Momón asintió. Trata sus heridas. Recogeré un poco de leña. Esdeat asintió en respuesta y comenzó a tratar las heridas del hombre quemado. Por supuesto, los dos podrían haber usado una de sus pociones curativas rojas, o Esdeat podría usar uno de sus pocos hechizos curativos que podrían curar al hombre de inmediato. Además de esto, cualquiera de ellos podría usar uno de sus elementos básicos de construcción básicos para conjurar una casa rápida en la ubicación en la que se encontraban actualmente mediante el uso de un elemento que los dos jugadores tenían en su inventario. Sin embargo, ninguno de ellos quería revelar su identidad tan pronto. En cambio, estaban usando sus personajes de aventureros para poder hacer un pequeño reconocimiento, por supuesto, revivir sus viejos días de aventureros. Momón levantó sus enormes espadas gemelas y con un destello, el guerrero vestido de negro cortó un árbol grueso. El árbol comenzó a caer hacia él, que recibió con rápidos y relámpagos cortes. Cortó el árbol en trozos iguales.
Parecía que sus largos años de práctica en el manejo de la espada habían valido la pena. Mientras tanto, Esdeath trató las heridas del hombre. Ella lo vendó con las vendas limpias que sacó de su almacenamiento vacío. Afortunadamente, el hombre se había desmayado a causa del dolor, por lo que no vio lo que ella había hecho un momento antes. Ella usó su magia curativa más baja posible para tratar sus quemaduras y abrir la tela que estaba fusionada con su carne. Silent Cast, Minimis Magic, Angelic Chilling, levantó las manos y comenzó a colocarlas sobre los puntos quemados del cuerpo del elfo. Sus manos comenzaron a brillar con un tenue brillo de energía luminosa. También usó una cantidad mínima de tónico analgésico para cubrir un poco el cuerpo quemado del hombre. No demasiado para no levantar sospechas. Seguirá sintiendo dolor después, pero no tanto como lo sentiría si no recibe tratamiento. Momón trajo 2 enormes pilas de madera bajo sus fuertes brazos. Esdeath se volvió hacia él. ¿No crees que fuiste un poco a toda marcha esta vez? Nunca se puede estar seguro de cuánta leña se puede necesitar. Momón se rió entre dientes antes de que su supresión de emociones se activara y una débil aura verde apareciera a su alrededor. Por supuesto, esta atmósfera solo fue reconocida por él mismo. Sus. La supresión se activó de nuevo. Esta supresión de emociones fue uno de los rasgos únicos de la raza Undead Overlord. Momón dejó las 2 enormes pilas de madera y comenzó a hacer una fogata. Esdeath asintió. ¿Cómo está nuestro invitado?, preguntó Momón. Sobrevivirá. Sin embargo, no estoy seguro de si este sería el caso si llegáramos solo un minuto después. Momón asintió. Entonces es un bastardo con suerte. 2 horas después, los ojos del hombre se abrieron lentamente. Mientras miraba a su alrededor en su delirio de dolor, preguntó con voz de pánico, ¿estoy vivo? Estoy vivo. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Tuca? Sin embargo, todavía estaba un poco aturdido por la medicina analgésica que le dio Esdeath. Miró hacia un lado y vio una fogata con un conejo asado encima. El olor a conejo recién cocinado era apetecible y se le hizo la boca agua. Tragó la saliva que se acumulaba en su boca. Se sintió lo suficientemente bien como para levantarse lentamente y caminar hacia el roedor asado. No deberías moverte en este estado. Oyó una voz femenina a sus espaldas. Se dio la vuelta para ver al guerrero vestido de negro y la extraña chica con armadura que vestía un extraño abrigo largo saliendo de entre los árboles. Los reconoció de su sueño. Los 2 eran con los que se había tropezado cuando se había alejado arrastrándose después de que el dragón de llamas atacara. Así que no fue un sueño. Murmuró, debes estar exhausto y hambriento después de todo lo que pasaste. Por favor, siéntate y come. Dijo el guerrero oscuro. El elfo asintió con inquietud mientras se sentaba en su cama improvisada en el suelo. El guerrero oscuro sacó su cuchillo y cortó un trozo del roedor. Aquí, come. El hombre asintió y comenzó a comer. Todavía estaba exhausto después de lo que había sucedido. Ni siquiera conocía a estos 2 extraños, pero los 2 lo ayudaron. Por supuesto, se alegró. Aún así, era extraño para el ser salvado por completos extraños. La mayoría de las personas con las que se encontraría en tal situación simplemente lo saquearían y lo dejarían sucumbir a sus heridas. Gracias por la comida y por curarme. Puedo preguntarle sus nombres. Soy Momón. El guerrero oscuro se señaló a sí mismo. Ella es Raiden. Señaló a la mujer a su lado que comía solo un poco del conejo. Somos el equipo de aventureros de rango adamantino llamado Darkness. ¿Aventureros? ¿Eres una especie de mercenario? Además, ¿qué pasa con ese rango adamantino?, inquirió. Los 2 aventureros se miraron. Se podría decir eso. La tarea del aventurero es cazar monstruos peligrosos y explorar lo desconocido. Adéntrate en mazmorras peligrosas y recupera los tesoros para el cliente. ¿Podrías decirnos qué te pasó?, preguntó Raiden. Sí, nuestro pueblo fue atacado por un dragón de llamas. Explicó todo a los 2 aventureros. Después de que terminó, Momón hizo su primera pregunta. ¿Podrías explicar qué tipo de dragón es ese dragón de llamas? El hombre asintió. Sí, es un monstruo más allá de la imaginación. Quema todo a su paso, y su apetito por la carne humana y élfica es insaciable después de haberla probado por primera vez. Raiden sonrió y se volvió hacia Momón. ¿Qué dices, Momón-kun?
Objetivo digno. Momón se rió entre dientes. Más probable. ¿Qué estás diciendo? Estás loco. Si ves un dragón de fuego, lo mejor que puedes hacer es huir. Es un monstruo más allá de la imaginación. No tendrías ninguna posibilidad. Te quema o te come, viva. Los dos aventureros se rieron. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Raiden. Heather Marshall, respondió. Bueno, Heather, somos aventureros de rango adamantino. Estamos entre los aventureros de rango más alto. Solíamos cazar dragones a diario. Señaló Raiden mientras continuaba con su comida. Los ojos del hombre se abrieron. ¿Qué quieres decir con que peleas con monstruos como dragones todos los días? Aún así, por tu apariencia no eres de por aquí, ya que no sabes cuán aterradora es realmente esa criatura. Miró a un lado con tristeza, recordando lo que le había pasado a su pueblo. No te preocupes por nosotros, dijo Momón. No hay esperanza de que derrotes a ese monstruo. Pero al menos me gustaría contratarte para ayudar a encontrar a mi hija en nuestro pueblo. El hombre se colocó en una posición de súplica. Por favor. Te daré todo lo que desees. Raiden suspiró y miró a Momón. ¿Qué hacemos, Momón-kun? Aceptamos. HM. No podría hacer daño si al menos investigamos el caso. Pero no prometemos nada. Gracias, gritó de alegría. ¿Dónde viste a tu hija por última vez? Preguntó Momón en un tono frío. Nuestro pueblo está cerca. Ven, te mostraré. Tal vez, ella todavía está allí. La escondí del dragón de fuego en el pozo. Los dos aventureros de rango adamantino se miraron el uno al otro. Lo siento, Heather. Ya investigamos la aldea y no encontramos sobrevivientes. ¿Qué? Eso no puede ser correcto. Ciertamente te perdiste algo. Investiguemos el pueblo una vez más. Raiden suspiró. ¿Qué dices, jefe? No estaría de más si investigamos el pueblo una vez más. Gracias, dijo Heather. No hay problema. Nos iremos en 2 horas. Reúne fuerzas. El elfo rubio vendado asintió y se acostó en su cama improvisada. Pasaron 2 horas y el trío caminó por el bosque hasta llegar al claro donde se encontraba el pueblo de los elfos. Buscaron de nuevo. Sin embargo, los dos seres supremos ya lo sabían. Aparte de los pocos roedores que todavía estaban alrededor, no había vida viva o muerta en el pueblo. Lo siento, Heather. No hay sobrevivientes. Heather miró a su alrededor con expresión asustada buscando a su hija. No. 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 Por favor, búscala una vez más. Aparecerá. Raiden suspiró. Lo siento. Pero exploré el lugar con mi magia varias veces. No queda ninguna criatura viviente humanoide en el pueblo. Heather tembló. Tembló por su ira, tembló por su impotencia y finalmente tembló porque dejó sola a Tuca. Maldita sea. Apretó los dientes. Maldición, el rubio cayó de rodillas mientras lanzaba su grito de desesperación. Te escoltaremos a un pueblo cercano. Momón colocó su mano sobre su hombro. El hombre rubio se sacudió las manos. Déjame en paz. Se volvió hacia ellos y comenzó a gritar mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Déjame en paz. Deja mi pueblo. Luego cerró los ojos mientras inclinaba la cabeza hacia abajo. Solo por favor déjame en paz para llorar. Al ver que los dos aventureros ya no eran necesarios, Momón se dio la vuelta. Ven, Raiden. Ya no somos bienvenidos aquí. Pero, Momón miró hacia atrás. Venir. Raiden suspiró derrotado. Bien. Tienes razón. Agarró una poción curativa roja de su cinturón y la colocó al lado del padre de luto. Si te encuentras de nuevo entre la vida y la muerte, bebe esto y tus heridas se curarán de inmediato. Con eso, los dos aventureros dejaron al padre de luto. Mientras se alejaban, Raiden le preguntó a Momón, entonces, ¿ahora qué, Momón-kun? No podemos dejar que un dragón deambule mientras nuestras fuerzas están aquí. Iremos y lo cazaremos. Sí. Caza de dragones. Espero que no sea tan débil como los dragones que se hacen llamar, señores dragón, dijo mientras mostraba sarcásticas comillas con sus manos. Incluso el más fuerte entre ellos. Ah. ¿Cómo se llamaba? Señor Dragón Platino.
respondió Momonga. Sí. Correcto. Estaba bastante débil. Recuerdo que dijo, os detendré, abominaciones, y nunca os saldréis con la vuestra, villanos. Esdeat imitó al difunto señor dragón con sarcasmo. Sin embargo, fue asesinado por un solo hechizo tuyo. Fue una batalla bastante decepcionante. Ella puso los ojos en blanco. Pronto llegaron a la carretera cerca del bosque. Los dos se dieron cuenta de una pista extraña. Lo inspeccionaron. ¿Qué piensas? ¿Es esto lo que creo que es? No podemos estar seguros. Nuestra primera encuesta no mostró ninguna señal de tecnología moderna. De repente, los dos escucharon un chillido aterrador cuando el enorme dragón de llamas rojas voló sobre ellos. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Raiden sonrió. Momona sintió, y los dos aventureros de rango adamantino comenzaron a perseguir al enorme dragón. Por supuesto, podrían usar sus poderes para matarlo instantáneamente, pero, como se dijo antes, ninguno de los dos quería levantar sospechas. Cambio de escena. Cielo, el reino de los dioses. Reunidos alrededor de una gran mesa ovalada en su hogar celestial estaban sentados 8 dioses. Por supuesto, había oficialmente 9 deidades principales en Falmart. Sin embargo, como la diosa del inframundo, Ardi residía principalmente en su residencia del inframundo tejiendo planes sobre cómo atrapar a Rory Mercury, el apóstata de Emroy. Emroy era el dios de la oscuridad, la guerra, la muerte, la violencia y la locura, y realmente no le importaba lo que hacía esa mujer en su tiempo libre. Además, encontraba divertido que Ardi siempre fallara en sus planes. Solo miraba y se reía mientras se recostaba en su trono celestial mientras esa moza siempre fallaba con su plan, para capturar a su Rory. Él era el dios de la locura entre muchas cosas después de todo. Amaba las cosas locas. Las 8 deidades que se sentaron alrededor de la mesa fueron Emroy, dios de la oscuridad, Lunariur, el dios de la música, Deldort, el dios de los pactos, Sufmut, el dios de la luz y el orden, Palapon, el dios de la venganza, Fler, el dios del sol, Barearum, la diosa de los árboles y los bosques, Mirita, la diosa de la fertilidad, Duncan, el dios de la herrería y la Yelange, los dioses gemelos del estudio y el conocimiento. Habían convocado una reunión de emergencia alrededor de una semana después de que se abriera la otra puerta. ¿Qué hizo Ardi esta vez? A qué mundo atrasado abrió su maldita puerta, frunció el ceño Deldort, el dios de los pactos. El que respondió fue Sufmut, el dios de la luz y el orden. No lo sabemos. Parece que el imperio evidentemente enfureció tanto a uno de los dioses del otro lado que uno de ellos. Personalmente atravesó la puerta con un ejército de criaturas. Supongo que todos sintieron su presencia. Todos asintieron. Palapon, el dios de la venganza, se burló. Dices tonterías, Sufmut. Ya no somos capaces de tomar la forma de los mortales. ¿Por qué asumes que otros dioses pueden? Creo que la confundiste con uno de los apóstatas de Dios del otro lado. Técnicamente es posible volver a tener carne mortal. La voz armoniosa de la Yelange habló. Solo necesitas hacerte cargo de un humano o cualquier otra criatura. Explicaron los dioses gemelos. Aún así, los cuerpos mortales no son capaces de resistir la cantidad de poder que emitió esa chica, y ella desapareció por completo de mis sentidos cuando sus magos activaron esas extrañas protecciones mágicas. Desde entonces, ni siquiera puedo encontrarla. Además, ni siquiera miré detrás de sus protecciones después de que activaron sus defensas. Dijo Mirita, la diosa de la fertilidad. ¿Es posible hacer tales protecciones? La Yelange. Barearum, la diosa de los árboles y los bosques, volvió la cabeza hacia los dioses gemelos. Lo pensaron por un momento y luego ambos negaron con la cabeza al unísono. No tenemos conocimiento sobre tal magia. Esto es inquietante. ¿Qué podría querer un dios extranjero en nuestro reino? Si ella quiere venganza, ¿por qué no puede entrar en nuestro reino y exigir justicia? Dijo Fler, el dios del sol. No lo sé. Pero los soldados y esos demonios suyos usaban armaduras que nunca antes había visto. No me importaría tener la oportunidad de estudiar su arte. Dijo Duncan, el dios de los herreros mientras acariciaba su larga barba y se reía de manera feliz. Tal vez esté enojada porque Ardi abrió la puerta de su mundo y perturbó su sueño. Tal vez deberíamos razonar con ella a través de una buena balada. Explicó Lunarior. G.
No me hagas reír. Sentí su presencia. Está emitiendo locura y orden tanto clara como oscura al mismo tiempo. Si ella es como yo, no se retirará sin una buena pelea. Una mujer de mi gusto, se rió Emroy. ¿Qué planeas hacer, Sufmut?, preguntó Deldort con inquietud. Sufmut suspiró y se masajeó el puente de la nariz. No podemos hacer nada en la situación actual. Lo mejor que podemos hacer es convocar a Ardi e interrogarla. Todos están de acuerdo. Miró a su alrededor con una expresión cansada. Todos asintieron. Bien, cerremos esta reunión. Todos mantengan los ojos abiertos. Con eso, las 8 deidades desaparecieron de alrededor de la mesa. Cambio de escena, vestido de fortaleza. Habían pasado 2 días desde la desaparición de su tía y Bielzebub aún continuaba su trabajo para organizar su expedición. Estaba inclinado sobre su enorme y costosa mesa de trabajo y se sentía exhausto. Llevaba el anillo de sustento que su padre le otorgó para no sentir la necesidad de beber, comer o dormir mientras trabajaba. Aún así, no pudo protegerlo del agotamiento mental. Mientras apoyaba la cabeza en su escritorio, murmuró: ¿por qué hay tanto papeleo? Miró hacia arriba. No sé cómo mi padre, mi madre, Demiurge y mi tía hacen esto a diario. Pero esto es una locura. Murmuró Bielzebub. Empezó a mirar los papeles que tenía delante una vez más. Órdenes de suministro, ubicación de tropas, solicitudes del personal de la fuerza de expedición. ¿Por qué me llegan todas las solicitudes? Esto es una locura. Continuó su trabajo. Firmó otra orden. Lo enrolló en un pergamino y lo estampó con el sello real del reino hechicero. Luego se lo entregó al diablillo cercano que lo llevaría a su destino. Él suspiró. Esto es simplemente molesto. ¿Por qué no puedo ir con los aventureros a explorar el área cercana? La tía también lo hizo. Me pregunto qué dijo mi padre cuando leyó el informe sobre que la tía se fue a explorar sin una guardia de honor. Otra vez. Él será furioso. Se imaginó la reacción de su padre. Pero, pensándolo bien, cada vez que la tía desaparece, el padre simplemente dice: ella es como un gato. Volverá tarde o temprano. Esto es simplemente parte de su naturaleza. Suspiró y continuó con su trabajo. 5 horas más tarde volvió a apoyar la cabeza en la mesa. Demasiada información. Mi cerebro no puede procesar. Tía, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste solo? El diablillo cercano inclinó la cabeza confundido, pero Belcebú lo sabía. Pronto esto terminará y él liderará la fuerza de exploración en las profundidades del territorio enemigo y sus deberes de administración pasarán a Demiurge, quien pronto llegará a la fortaleza. Solo necesitaba soportar esto un poco más. Escuchó un golpe en su puerta. Miró hacia arriba y rápidamente se enderezó, se acomodó el cabello. Luego tomó 2 papeles en su mano para que sus subordinados vieran que estaba trabajando. Después de todo, él fue el primer príncipe del reino. No podía dejar que otros lo vieran en este estado. Tenía que ser un buen ejemplo. Adelante, él dijo. Las enormes puertas dobles de su oficina se abrieron y un hombre entró. El hombre vestía una armadura que aparentemente estaba hecha de un material parecido al cristal y adornada con los símbolos del reino hechicero. Sostenía su casco de diamante cerrado bajo el brazo. Era Creón Kerelis, un elfo y capitán de su guardia de honor. Ah, Creonte, amigo mío. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó Bielzebub felizmente. Creonte, el capitán de su guardia de honor, era su amigo cercano de la infancia y compañero de entrenamiento desde la infancia de los 2 hombres. Siendo el hijo de un noble de alto rango, logró entablar amistad con él desde el principio, y desde entonces los 2 se convirtieron en amigos inseparables. Los 2 se habían conocido originalmente a la edad de 5 años durante una fiesta en la que, a pesar de su oposición, tuvo que participar. Como siempre decía su tía: si tengo que soportar esta abominación de ropa que tengo que llevar para estos eventos, tú también puedes soportar la fiesta. Sabía muy bien lo que sucedería si contradijera a su tía. Ella arruinaría su vida con métodos de entrenamiento cada vez más duros e inhumanos. Por supuesto, su padre siempre se reía entre dientes cuando quería encontrar excusas para este tipo de eventos. Prefiere practicar o entrenar contra sus compañeros de entrenamiento.
Pule su habilidad con la espada en lugar de ir a esos molestos bailes. Por supuesto, a sus hermanas les encantaba este tipo de eventos. Chicas, ¿quién las entiende? A menudo pensaba mientras ponía los ojos en blanco. En su infancia, Creonte y Beelzebub solían interpretar a caballeros y villanos en los jardines del castillo de su padre. Lo disfrutaron más que cualquier otra cosa. Pero ya no eran niños. Ahora, ambos tienen deberes. Pero volvamos al presente. Creonte entró y se arrodilló ante su príncipe. Mi príncipe. Tu guardia de honor está lista para abandonar la fortaleza y comenzar las negociaciones con la primera ciudad. Beelzebub se puso de pie, caminó hacia su amigo y colocó sus manos sobre sus hombros. Creonte. Somos amigos, ¿no? No tienes que llamarme príncipe. Él sonrió, como desee, su majestad. Beelzebub miró a su amigo. Creonte, ¿qué dije? Su amigo empezó a sonreír. Para no llamarte príncipe, bromeó con su amigo. El heredero de Ainz asintió. Exactamente. Ahora, por favor, levántate. Creonte se levantó de su posición arrodillada y los dos salieron de la oficina de Beelzebub. ¿Demiurge ya llegó?, preguntó Beelzebub mientras los dos salían de su oficina. Creonte asintió. Sí. Demiurge Sama ya llegó. Te está esperando cerca de las puertas de la fortaleza. No vino a ti antes porque quería verificar personalmente el estado de la fortaleza y las operaciones. Belcebú asintió. Ya entiendo, gracias. Creonte inclinó la cabeza. ¿Qué dices? ¿A qué ciudad iremos primero? La ciudad más cercana que, según nuestro reconocimiento inicial, es un pueblo agrícola. El pueblo se llama Itálica. Beelzebub asintió y los dos continuaron su camino. Cambio de escena, en la gran tumba subterránea de Nazarick. 9º piso, cámaras de Ainz. Detrás de su enorme escritorio de mármol estaba sentado el avatar de la muerte, lidiando con el papeleo que su reino le otorgó. Por supuesto, él no era realmente Ainz, sino su creación, el actor de Pandora disfrazado. Pandora's actor era el NPC que Ainz había creado personalmente. Además, era el gremio de la bóveda del tesoro y gerente financiero de Ainz Oal Gown. Dado que el reino se había fundado oficialmente, también asumió el cargo de tesorero del reino. A veces, en raras ocasiones, cuando su maestro quería aliviar un poco la tensión y retirarse del mundo por un tiempo, lo sustituía como Ainz. Era un doppelganger. Un cambiaformas. Su habilidad para cambiar de forma era tan avanzada que podía imitar perfectamente no solo la apariencia de cualquiera, sino todas sus habilidades al 80% de su poder. Como creación personal de Ainz, conocía a su maestro más que nadie en la tumba. Actualmente, acaba de firmar algunos papeles que contienen el estado financiero de la rama de investigación mágica del reino hechicero. Luego los estampó con el sello de cera del reino. El camisón que vestían Albedo, Saltear y Ceci Setsumei entraron a su oficina. Ceci era un Gatkin despierto y había sido la carta de triunfo de la teocracia Slan. Era una mujer con heterocromía, tanto en los ojos como en el cabello. Su color de cabello es plateado en una mitad, mientras que la otra mitad era negra. Tenía bastante buena figura. Aunque él había derrotado fácilmente, ella había visto la fuerza de Ainz e inmediatamente se enamoró de él y cambió de bando. No podías imaginar las caras de los sacerdotes principales después de que Ainz derrotó fácilmente a Ceci seguido de su juramento inmediato de lealtad a Ainz. Fue hilarante. Saltear Bloodfallen era una vampira de baja estatura y tenía la apariencia de una chica rolliza de 14 años. En verdad, simplemente se llenó el sostén para que la vieran como una mujer rolliza. Porque era chata como una tabla de lavar y esto la frustraba. Ha sido descrita como una verdadera belleza, con piel pálida y brillante, ojos rojos seductores y rasgos faciales finos. Su cabello plateado estaba atado en una cola de caballo, lo que permitía a los demás una vista completa de su rostro. Las tres mujeres se acercaron al actor de Pandora disfrazado. Vamos, querida. Deja esos papeles para mañana, dijo Albedo seductoramente. Sí, Ainz-sama. Ven. Toma tu poción y entretenos, dijo Saltear con una sonrisa sádica. Pandora's actor, al ver el asalto de tres mujeres, retrocedió en su asiento. No dijo nada por un momento. Por favor, perdóname. Pero actualmente, tengo demasiado trabajo bajo mis manos.
trató de repeler su asalto. Oh. No tomará más de 1 hora. Por favor, Ain-sama. Ceci acarició. El actor de Pandora disfrazado se puso nervioso. Como dije. Hay demasiado trabajo que necesito terminar esta noche. Albedo reconoció algo. Empezó a mirar a Ains con recelo. Luego lo señaló con una expresión de enojo. Sé que eres tú, actor de Pandora. No intentes ocultarlo. ¿A dónde ha ido Ain-sama? El actor de Pandora entró en pánico por un momento. No sé de qué estás hablando. No juegues conmigo. Deon. ¿Dónde está Ain-sama? Reconozco los pequeños rastros que te traicionan. ¿De verdad pensaste que podías engañarnos? Ella agarró su vestido negro y comenzó a sacudirlo. Saltear y Ceci también comenzaron a mirarlo con expresiones furiosas. Suspirando derrotado, el disfraz de actor de Pandora comenzó a desvanecerse y transformarse de nuevo a su forma original. Una cabeza de huevo comenzó a formarse a partir de la masa sin rasgos faciales distintivos. Solo había 3 agujeros en su cabeza. 2 agujeros eran sus ojos y 1 era su boca. Su vestido negro de la transformación anterior comenzó a derretirse de nuevo a su habitual uniforme neonazi, amarillo cuando terminó su conversión. Se puso de pie con un movimiento demasiado exagerado. Main Demon. Denunciart. Las 3 mujeres enojadas se abalanzaron sobre el doppelganger cabeza de huevo. ¿Dónde está Ain-sama? Hizo un gesto exagerado. Main Chopfer. Berchtet. Daruber su discurso. Mi creador no me autorizó a hablar de eso. Habla, o te lo sacaremos a golpes. Las llamas ardían en los ojos de Saltear, Albedo y Ceci mientras lo miraban. El cabeza de huevo retrocedió y comenzó a sudar. Main Chopfer. Sálvame, pensó.